Hay decisiones que uno toma a los 25 años pensando que son para toda la vida, y quizás lo son, aunque no siempre de la forma que esperabas. Yo, por ejemplo, creí que casarme con Sofía era el mejor movimiento que podía hacer con el corazón. Teníamos poco más de un año de relación cuando nos comprometimos y a los 24 ya estábamos viviendo juntos. No fue una decisión apresurada, aunque todos dijeran que sí. Fue una decisión emocional, y en ese momento lo emocional era lo más real que tenía. La conocí en la universidad cuando ambos estábamos en la carrera de diseño gráfico. Ella entró a una clase optativa en la que yo ya llevaba semanas y desde el primer momento en que se sentó en la esquina del aula, con sus cuadernos llenos de dibujos y garabatos sin sentido, me pareció fascinante. Tenía una forma de ver el mundo que era distinta a la mía, más suave, más colorida, más llena de matices que yo nunca había considerado. Era tranquila, atenta, siempre con una sonrisa lista, pero no de esas sonrisas vacías. Era una sonrisa que parecía comprenderte sin que tuvieras que decir una sola palabra. Nos enamoramos lentamente, como si el universo tuviera miedo de que el uno lastimara al otro. Tardamos casi 6 meses en convertir una amistad en algo más, pero cuando lo hicimos, fue como si todo encajara. Nos mudamos juntos después de graduarnos, alquilamos un pequeño departamento en una zona modesta, pero con buena energía. Ambos empezamos a trabajar como diseñadores freelance, y aunque las cuentas a veces apretaban, la vida con ella hacía que todo valiera la pena. A los 24 decidimos casarnos. No fue una boda enorme, más bien una reunión íntima con amigos cercanos, un puñado de familiares y muchas luces colgantes en un jardín prestado. Fue mágico, por lo menos eso pensaba yo. Pero a veces, la magia es solo una manta puesta sobre un abismo. Había una presencia constante, casi como una sombra al margen de nuestra historia. Bianca, la hermana menor de Sofía, 2 años más joven que nosotros. La conocí desde el principio, claro. Estaba presente en reuniones familiares, en llamadas casuales, en cumpleaños y fechas importantes. Pero siempre al borde, nunca demasiado cerca, nunca demasiado lejos. Bianca no era como Sofía. Donde Sofía era calma, Bianca era caos. Donde Sofía era minimalismo, Bianca era estridencia. Era de esas personas que hablan fuerte sin importar el entorno, que visten con ropa llamativa incluso en la lavandería del barrio, que hacen preguntas incómodas sin filtro y se ríen cuando los demás no saben qué responder. Apenas nos conocimos, Bianca me lanzó un comentario que nunca olvidé. «¡Wow! ¿Y tú eres el novio de mi hermana?» Pensé que sería alguien más, no sé, menos serio. Lo dijo sonriendo como si fuera una broma, pero la incomodidad quedó flotando en el aire. Sofía le restó importancia, siempre lo hacía. Día hacia, Bianca era su hermana, y la adoraba. Pero esa adoración era desigual, se notaba en cada detalle. Bianca interrumpía sus ideas, imitaba su forma de vestir solo para criticarla después, comparaba constantemente su vida con la de Sofía y, sobre todo, se aseguraba de estar presente en cualquier momento que le pudiera robar atención. Yo notaba el patrón, pero no decía nada. ¿Cómo le dices a tu esposa que su hermana parece competir con ella en una batalla que nadie más está jugando? Al principio me limité a ignorarla. Pensaba que era solo una personalidad difícil, pero poco a poco empezó a volverse más personal, más directa, más incómoda. La primera señal clara llegó unos meses después de casarnos. Sofía y yo habíamos conseguido un cliente importante y queríamos celebrarlo. Hicimos una pequeña reunión en casa con amigos y familia. Bianca llegó tarde, como siempre, y se presentó con una botella de vino caro que no podíamos permitirnos ni en nuestros mejores meses. Su vestido parecía sacado de una alfombra roja, demasiado corto para una noche en casa, demasiado escotado para sentarse frente al padre de Sofía. Durante la noche, Bianca buscó sentarse a mi lado varias veces. Hacía comentarios sarcásticos sobre cómo Sofía había tenido suerte al encontrar un marido decente y luego se reía como si nada. Se inclinaba para hablarme al oído más de lo necesario. Mantenía el contacto visual un poco más allá del límite de lo normal. Nada directo, nada denunciable, pero sí constante y cada vez más evidente. Intenté comentárselo a Sofía esa noche, no como una acusación, sino como una observación. Su reacción fue la que esperaba. Una risa nerviosa, una mirada de «estás exagerando» y una respuesta suave que me decía que Bianca simplemente era así. Pero algo en mí se activó, una alarma. Y una vez que la escuchas sonar, no puedes hacer que se calle. Bianca empezó a aparecer más seguido, siempre con una excusa, que estaba cerca, que venía de camino a otra parte, que extrañabas a su hermana, y con cada visita mi incomodidad crecía. Había una tensión en el aire que Sofía parecía no notar, o quizás sí, pero no quería verla. Yo no quería sonar paranoico, tampoco quería poner a Sofía en una situación incómoda con su familia. Así que, como muchas veces hacemos los que no queremos problemas, callé. Pero el silencio, como aprendí más tarde, también puede ser una elección que termina destruyéndolo todo.
Bianca no apareció de la noche a la mañana con un plan maestro para destruirnos. Pero no fue así. Su estrategia era mucho más elegante, más sutil, más peligrosa. Consistía en deslizarse lentamente entre los espacios que Sofía y yo dejábamos sin atención, como el agua que se cuela por las grietas hasta erosionar la base entera de un puente. Todo empezó con pequeños favores, llamadas a medianoche porque necesitaba que alguien la fuera a buscar, mensajes por Instagram pidiendo consejos sobre temas creativos que, curiosamente, solo podía responder yo. Preguntas casuales del tipo, ¿qué harías si estuvieras soltero?, disfrazadas de ejercicios hipotéticos. Todo eso bajo una máscara de hermana preocupada y admiradora del talento de su cuñado. La verdad es que era difícil acusarla de algo sin sonar paranoico. Nada era abiertamente inapropiado, pero todo tenía un trasfondo oscuro que solo se percibía cuando ya lo habías vivido demasiadas veces. Cuando ya sabías que esa risa, esa mirada o ese roce de brazo eran exactamente lo que parecían. Y aún así no había forma de señalarlo sin quedar como el loco. Sofía, como siempre, no veía lo que yo veía, o quizá no quería verlo. En su mundo, Bianca seguía siendo su hermana algo impulsiva, un poco perdida, pero en el fondo noble. Yo intenté hablarlo más de una vez, con cuidado, con tacto, sin sonar acusador, pero la conversación siempre terminaba en una defensa pasiva. Estás exagerando, me decía. Ella solo es cariñosa, contigo, con todos. Lo que Sofía no sabía o no quería saber era que Bianca no era así con todos, era así conmigo. Había una intención detrás de cada gesto, cada palabra tenía filo, cada silencio una intención. Y cuanto más la evitaba, más persistente se volvía. Las cosas realmente empezaron a escalar cuando Sofía consiguió un trabajo a medio tiempo en una agencia de marketing. Era algo que ella había deseado mucho porque le permitiría ampliar su portafolio y trabajar con marcas importantes. La noticia fue motivo de celebración, pero también significó que pasaría más tiempo fuera de casa y que yo, trabajando desde el estudio en casa, pasaría más tiempo solo. Fue ahí cuando Bianca aprovechó su oportunidad. Al principio solo me enviaba mensajes casuales, cosas como «estoy cerca, ¿quieres un café?» o «vi un diseño que me recordó a ti», nada ofensivo pero tampoco inocente. Empecé a ignorarlos, a responder con monosílabos, a no dejar puertas abiertas, pero eso solo pareció motivarla más. Una tarde, mientras estaba en una videollamada con un cliente, escuché el timbre, no esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, Bianca estaba allí, con una bolsa de comida en la mano y esa sonrisa que ya me incomodaba más de lo que podía expresar. Me dijo que había pedido de más en un restaurante cercano y pensó en pasar a dejarme algo. Traté de agradecer sin invitarla a entrar, pero ella ya había cruzado el umbral como si viviera ahí. Esa tarde se quedó más de una hora. Me habló de sus nuevos amigos empresarios, de sus planes de abrir un negocio, de lo aburrido que era el amor estable y monógamo. Mientras hablaba, sus ojos viajaban por la casa, por mis cosas, como si estuviera midiendo el espacio, imaginándose en él. Cuando por fin se fue, sentí una opresión en el pecho que no se me quitó por días. Se lo conté a Sofía, lo más suavemente que pude. Ella se rió y dijo que Bianca era dramática, que probablemente solo quería atención, que siempre había sido así. Pero algo en su mirada me dijo que ya no estaba tan segura. Las visitas se repitieron, con menos frecuencia, pero cada vez más atrevidas. Hubo una ocasión en que llegó empapada por la lluvia, supuestamente casualmente en la zona, y pidió quedarse hasta que pasara la tormenta. Otra en que me pidió usar el baño y tardó casi 20 minutos en salir, solo para decir que había estado revisando los productos de Sofía porque quería comprarse lo mismo. Todo era calculado. Y aunque yo mantenía la distancia, cada uno de esos momentos se fue convirtiendo en una espina clavada en mi relación, porque Sofía, cada vez que intentaba hablarlo, se cerraba más. Ya no solo me pedía que no exagerara, ahora me acusaba de tener algo en contra de su hermana, decía que estaba siendo cruel, que no entendía que Bianca solo quería sentirse parte de nuestra vida. La semilla estaba plantada y estaba germinando. Los silencios entre Sofía y yo comenzaron a crecer. Las charlas eran más cortas, las noches más frías. El amor seguía allí, sí, pero empezaba a sentirse distante, como si una tercera presencia invisible nos obligara a tomar caminos distintos dentro del mismo apartamento. Yo aún creía que podía salvarlo, que si me mantenía firme, si era paciente, si lograba que Sofía entendiera el peligro, todo volvería a su cauce. Pero el problema de los venenos lentos es que cuando empiezas a notarlos ya te están matando por dentro. El día que Sofía se fue de viaje, supe que algo iba a pasar. No era una corazonada mística ni paranoia injustificada, era la certeza que se forma cuando alguien ha estado empujando una puerta durante tanto tiempo que sabes que, en cuanto no haya nadie para sostenerla, va a ceder. Así era Bianca, y así era ese día. Sofía había sido invitada a una conferencia en otra ciudad, un evento importante en su trabajo que significaba una nueva etapa profesional. Estaba emocionada, nerviosa, orgullosa de sí misma. Yo también.
La animé a ir, la ayudé a empacar, le preparé un playlist para el vuelo, la abracé en el aeropuerto con fuerza, pero por dentro algo vibraba de forma extraña, una sensación sorda, como si mi cuerpo intentara advertirme de algo que mi mente aún no comprendía del todo. El primer día que estuvo fuera fue tranquilo. Trabajé todo el día, preparé algo simple para cenar, vi una película y me fui a dormir temprano. Pero el segundo día fue cuando la grieta finalmente se abrió. Eran casi las 9 de la noche. Ya había cenado y me estaba preparando para acostarme cuando sonó el timbre. Miré el reloj con el ceño fruncido. No esperaba a nadie. Caminé hasta la puerta y miré por la mirilla. Era Bianca. Estaba arreglada. Demasiado. Vestía una blusa que dejaba poco a la imaginación y unos labios rojos que parecían diseñados para anunciar guerra. Tenía una botella de vino en la mano y una sonrisa torcida, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Me quedé inmóvil unos segundos. Pensé en no abrir. Pensé en fingir que no estaba. Pero antes de que pudiera decidir, ella dijo en voz alta: «Iván, sé que estás ahí». Tomé aire, contuve la rabia y abrí. Le pregunté qué hacía allí. Me respondió que estaba aburrida, que no quería pasar la noche sola, que Sofía no la había invitado al viaje y que se sentía excluida. Dijo que pensó en mí, que tal vez necesitaba compañía, que no tenía malas intenciones, y antes de que pudiera decir algo más, entró. Yo sabía que tenía que poner límites, que no podía permitir eso, pero estaba tan descolocado por su presencia, por su actitud, por la forma en que caminaba por la casa como si fuera suya, que perdí unos segundos de reacción. Eso fue todo lo que necesitó. Se sentó en el sofá, abrió la botella, sirvió 2 copas. Me ofreció una. No la tomé. Me quedé de pie a la distancia, con los brazos cruzados y una expresión que esperaba ser lo suficientemente clara. Le pedí que se fuera, que esa visita era inapropiada, que Sofía no lo aprobaría. Ella se rió. Se puso de pie lentamente, caminó hacia mí y me dijo que no entendía por qué me ponía tan tenso, que ella solo quería pasar un rato, que no pasaba nada. Y luego, con una voz que todavía me eriza la piel al recordarla, murmuró: «¿Te has preguntado alguna vez cómo sería estar con alguien diferente, alguien menos predecible, alguien como yo?» La rabia me invadió tan rápido que sentí un hormigueo en el pecho. Me alejé, le pedí con firmeza que se fuera de inmediato, intentó tocarme el brazo, pero me aparté bruscamente. Entonces cambió, en un segundo, como una actriz que deja caer la máscara. Su sonrisa desapareció, sus ojos se volvieron fríos. Me miró con desprecio y dijo: «¿Eres un imbécil? ¿De verdad crees que alguien como yo estaría interesada en ti? Relájate». Solo estaba bromeando. Pero no era broma, lo sabíamos ambos. La eché de casa esa noche. Cerré la puerta con el corazón latiendo desbocado, con los músculos tensos y una furia que me impedía pensar con claridad. Sentí que tenía que hacer algo, llamar a Sofía, contarle todo, de inmediato. Pero eran más de las 10, estaba en otra ciudad, tenía compromisos importantes al día siguiente. Dudé. Decidí esperar a la mañana siguiente. Cuando desperté, encontré 3 llamadas perdidas y un mensaje de Sofía. «¿Me puedes explicar qué pasó anoche?» Me congelé. Llamé de inmediato. Atendió con la voz seca, dura, lejana. Dijo que Bianca había llegado a su casa llorando, que le contó una historia completamente distinta, que según ella yo la había invitado, que había intentado besarla, que la había forzado a quedarse, que la había incomodado con insinuaciones asquerosas y que cuando quiso irse la insulté. Le expliqué mi versión, detalladamente, con cada minuto de esa noche, cada palabra, cada reacción. Pero Sofía no me creyó. Me dijo que era ridículo pensar que su hermana, que siempre había sido un poco salvaje pero jamás maliciosa, haría algo así. Dijo que me había estado obsesionando con Bianca desde hacía meses, que había estado hablando demasiado de ella, que quizás yo era el del problema. Ese fue el momento en que lo supe. No estaba perdiendo solo una discusión, estaba perdiendo a mi esposa. Después de aquella llamada, todo lo que alguna vez fue cálido entre Sofía y yo comenzó a enfriarse como una taza de café olvidada en la mesa de una conversación incómoda. No hubo gritos, no hubo confrontaciones explosivas, solo un silencio gélido que se fue instalando en cada rincón de la casa, incluso cuando ya no estábamos en la misma habitación. Durante los días siguientes, intenté todo lo que se me ocurrió para recuperar la lógica, para que Sofía al menos dudara de la historia de Bianca. Le pedí que pensara en los hechos con objetividad, que revisara mis mensajes, que recordara cada vez que evité a su hermana, cada intento por poner distancia, pero no bastó. Era como si, al momento en que Bianca se victimizó, el mundo se reorganizara para girar en torno a ella. Sofía se volvió distante, no fríamente vengativa, no abiertamente hostil, solo ausente. Sus respuestas eran cortas, sus ojos ya no buscaban los míos, sus movimientos dentro de la casa eran los de alguien que solo espera que pase el tiempo antes de irse, y eventualmente eso fue exactamente lo que hizo. Una semana después de su regreso del viaje, anunció que se mudaría por unos días a casa de su madre para pensar. No lo dijo como amenaza, lo dijo como quien da una instrucción logística, como si se estuviera mudando por trabajo, no porque su mundo se hubiese fracturado.
Yo no supliqué, no lloré, no insistí, sabía que hacerlo sería en vano. Estaba frente a una Sofía que ya no reconocía, una versión endurecida por la decepción, influenciada por años de dinámicas familiares donde el conflicto se evitaba y la verdad se disfrazaba de paz. Durante semanas no supe nada de ella. Mis mensajes no recibían respuesta. Mis llamadas caían al buzón de voz. No me devolvió ni una palabra, pero sí me devolvió algo más, una notificación legal, el correo electrónico de un abogado diciendo que Sofía había iniciado el proceso de divorcio. No hubo discusión, no hubo explicaciones, solo un formulario. Fue entonces cuando entendí que todo había terminado. Firmé los papeles sin leerlos demasiado. No había nada que negociar. No teníamos hijos, no compartíamos propiedades importantes y la única cosa que alguna vez nos unió, el amor, ya estaba muerto. Lo más trágico no fue perder el matrimonio. Lo trágico fue perder la imagen que tenía de Sofía. Esa mujer que creí firme, inteligente, capaz de ver a través de las máscaras, había desaparecido. O tal vez nunca fue real. Pasaron algunas semanas más. Me dediqué a trabajar. Salía poco, dormía mal. A veces abría el chat de Sofía solo para mirar los mensajes antiguos, las conversaciones tontas, los planes de viaje, las fotos de nuestras primeras navidades juntos. Todo eso ahora parecía de otra vida. Un día, mientras revisaba el correo, encontré una carta certificada, la confirmación oficial del divorcio, firmado, sellado, finalizado. Ya no éramos marido y mujer, éramos extraños con recuerdos compartidos, piezas rotas de una historia que no tendría final feliz. Y fue entonces, solo entonces, cuando recibí una llamada inesperada. Era una amiga de Sofía, alguien que siempre me había tenido cierto aprecio, que había estado en nuestra boda y con quien todavía seguía en redes sociales. Me pidió que la escuchara, que no cortara la llamada, y luego, con un tono casi culpable, me contó que algo había pasado en la última reunión familiar. Al parecer, Bianca había comenzado a jactarse frente a sus amigos de haber destruido una pareja. Lo dijo como un chiste, como una anécdota, incluso riéndose del hecho de que el tonto de Iván pensó que ella estaba realmente interesada. Usó palabras crueles, frases ofensivas, incluso admitió, delante de todos, que todo había sido una prueba para ver si su hermana tenía lo que decía tener. La amiga de Sofía no entendía por qué le contaba esto, pero sentía que yo merecía saberlo. Le agradecí con la voz temblorosa. Colgué, y por primera vez en semanas no sentí tristeza, sentí algo más parecido al alivio. Lo supe entonces. Bianca no solo me destruyó a mí, lo hizo con total frialdad, sin remordimientos, sin empatía. Pero el verdadero error fue de Sofía, porque ella eligió a su hermana, eligió ignorar las señales, eligió dejarme caer sin siquiera ofrecerme una soga para sostenerme. No volví a contactarla. Ella tampoco a mí. Y así, en silencio, como un edificio que se desmorona cuando ya no hay nadie mirando, nuestra historia llegó a su fin. Pasó casi un año desde la última vez que vi a Sofía. En ese tiempo no hubo mensajes, ni llamadas, ni explicaciones, solo silencio. Un silencio que al principio pesaba como una condena, pero que poco a poco se transformó en una bendición. Aprendí que el dolor, cuando se sostiene con dignidad, se convierte en una forma de sabiduría, y yo había aprendido más de lo que jamás habría querido. Cambié muchas cosas. Vendí el escritorio donde solía trabajar mientras Sofía me contaba sus ideas. Regalé los cuadros que hicimos juntos una tarde de lluvia. Me mudé, no por ella, por mí. Quería un lugar donde cada rincón no me gritara su nombre. Y lo encontré. Un estudio pequeño, con buena luz, silencio y un balcón donde cabía exactamente una silla y una taza de café. Eso me bastaba. Adopté un perro. Lo encontré en la calle, temblando de frío en medio de una tormenta, con los ojos llenos de miedo y la piel marcada por el abandono. Lo llevé a casa sin pensarlo, lo bañé, lo alimenté y se quedó. Lo llamé Dobby, no por un personaje ni por un chiste, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien en esa casa estaba libre. Él y yo empezamos de cero. Durante ese año, Bianca desapareció de mi radar, pero no de la ciudad. Fue en una conversación casual en una cafetería donde escuché su nombre otra vez. Una conocida, sin saber que yo había estado casado con Sofía, contaba la historia de una influencer local que había sido demandada por difamación. Había acusado públicamente a un empresario de haberla manipulado y usado, y lo hizo con tanta teatralidad en redes sociales que pensó que ganaría simpatía. Pero el empresario, con más abogados que publicaciones, la demandó. El juicio fue corto, la sentencia clara. Multa por daños, retractación pública, fin del juego. El nombre de la influencer, Bianca Ramírez. Sentí un cosquilleo en la nuca. No era satisfacción, era confirmación. El universo no siempre actúa con justicia inmediata, pero a veces se toma su tiempo para dar el golpe justo donde duele más. No supe más de ella, pero supe lo que necesitaba saber. Y fue entonces, como si el universo no pudiera evitar una última escena, que Sofía volvió a aparecer. Me escribió un mensaje, corto, torpe. Hola, ¿podemos hablar?
Al principio no respondí, no por orgullo, sino porque no vi el sentido. Pero después de algunas semanas, su insistencia tomó un tono diferente. Me habló con sinceridad. Dijo que había descubierto todo, que había estado en una fiesta donde Bianca, ebria y triunfalista, volvió a contar la historia como un logro personal, que sus amigas la miraron raro, que su madre, sí, incluso su madre le dijo que debía dejar de traer vergüenza a la familia. Sofía se sintió traicionada, no solo por su hermana, por sí misma, por no haberme creído, por no haberme protegido, por haber arrojado por la borda algo que alguna vez fue hermoso por una mentira disfrazada de lealtad familiar. Me pidió perdón, me dijo que me extrañaba, me dijo que quería volver. No hubo odio en mí, no hubo furia. Solo una certeza silenciosa. Era demasiado tarde. Le respondí con amabilidad pero con firmeza. Le dije que lo que habíamos tenido fue real, que la había amado profundamente, pero que el amor cuando se rompe desde la desconfianza no vuelve a ser el mismo. Le dije que deseaba que encontrara paz, que sanara, pero que yo ya no era parte de ese proceso. Nunca respondió, no volvió a insistir y no volví a necesitarlo. Hoy, cuando miro hacia atrás, no lo hago con rencor. Lo hago con los ojos de alguien que entendió que el amor no siempre muere por falta de cariño, sino por exceso de silencio, por decisiones erradas, por confiar en la sombra equivocada. Bianca ya no tiene poder sobre mí, Sofía, ya no tiene lugar a mi lado. Pero yo tengo a Dobby, mi trabajo, mi espacio y sobre todo mi verdad intacta. Porque al final, no importa cuántas versiones existan de una historia, la verdad siempre encuentra la forma de respirar.